Hola, buenas tardes. Mi nombre es Israel Rubio Cabrera. Estoy súper agradecido con Dios porque en primer lugar, eh, como una de las cosas especiales del corazón nuestro, que Dios nos ama a todos nosotros, de verdad. Y frente a todo tiempo yo estoy súper agradecido porque eh, tenía muchas ganas en mi corazón de ir a Australia, estudiar pastoral, y las ganas frente a eso estaban. Frente a eso también yo tenía mi buen trabajo administrativo, también estaba estudiando kinesiología, eran hartas cosas, y también gracias a Dios como profe de canto de verdad fue algo muy positivo, algo bueno. Pero tal cual, como les digo yo, un día el 29 de agosto del año 2012, yo de mi trabajo llegar a casa, ese día especial yo tenía ensayo de una iglesia cristiana, o bueno, obviamente donde yo iba los domingos en la tarde, y tenía ensayo, y después del trabajo, llegar a casa, yo iba con micro, en metro, y obviamente escuchando el trabajo para los tenores, para los contraltos, para los sopranos, en fin, estaba trabajando pensando 100% en la música cristiana, y la cosa cuando desde la micro, perdón, para llegar aquí a mi casa, yo me bajé, pensé las canciones y miré solamente el paso de cebra. Pasé con paso de cebra y un auto no miró el paso de cebra. Israel, como les contó, Israel tuvo un accidente el 29 de agosto, lo atropelló una camioneta doble cabina, lo lanzó más o menos entre 6 a 8 metros del lugar del accidente, tuvo una caída libre y su golpe lo recibió todo en la cabeza, por lo tanto tuvo un traumatismo encefalocraniano grave. Hizo 2 paros cardíacos camino al hospital, en el cual tuvieron que plancharlo para que poder reanimarlo. En cuanto llegó al hospital fue entubado, y la primera operación duró más o menos entre 11 días, 11 horas. Tuvieron que abrir sus venitas, su arteria que fue rota con la caída. Le subió la presión intracraniana cuando estuvo el primer mes en el hospital, y tuvieron que descompensar el cráneo, su cabeza, tuvieron que sacar la mitad más o menos de su cabeza, del cráneo. Hizo una infección cerebral, una ventriculitis. Después del mes lo trasladaron al hospital de La Haya. Ahí siguió en coma, estuvo 4 meses más en coma, y en las cuales hizo 3 infecciones nuevas, 3 infecciones más, ventriculitis, y lo dejaron con una secuela de una hemiplegia total del costado derecho, pérdida de la visión del ojo derecho. Ahí le tuvieron que hacer una craniotomía, tiene craniotomía, traqueotomía, lo alimentaban por una sonda gástrica. El primer tiempo estuvo con una sonda Foley, después con pañales. Él era un bebé en cuerpo de adulto, no hacía absolutamente nada, su costado derecho muerto, y en este momento ya lleva 23 operaciones en su cabeza, 3 operaciones en el ojo derecho, pero el Señor se ha movido en cada situación. En esas operaciones, a través de estos 7 años, ya podemos ver los resultados del Señor en la vida de Israel. Al año y medio más o menos que salió del hospital, estuvo 9 meses en total hospitalizado, y ya como al año y medio, 2 años, él ya comenzó a caminar con dificultad, y como lo pueden ver ustedes hasta ahora. Yo le doy gracias al Señor porque, a pesar que fue un proceso muy difícil, muy terrible para una persona cristiana como nosotros, que hemos creído siempre en el Señor, que hemos tenido fe en Él,
el temor mío, cuando en el momento del accidente o cuando los primeros días que mi hijo estaba por morir en cualquier momento, era el temor a la soberanía de Dios, porque yo sé que Dios dentro de su soberanía, Él es dueño de hacer como quiere y con quien quiere. Entonces ese era mi temor, no que el Señor no pudiera sanarlo, que Dios no pudiera hacer un milagro, sino que Dios dentro de su soberanía también Él podía tomar el control y llevarse a Israel. Eso era mi temor. Nunca dije que Dios no podía hacer un milagro, sino que era temor del Señor dentro de su soberanía. Él con el poder que tiene puede hacer lo que quiere con nosotros. Para mí como mamá lo más difícil siempre fuera ver a mi hijo con estas contenciones, esas amarras que le ponían unas como correas con unos candados, con un imán. Y lo otro fuerte para mí, hermano, era verlo con pañales, porque mi hijo ya era un adulto, era ver un bebé en cuerpo de adulto. Para mí eso era muy terrible, muy desesperante, y lo único que yo le pedía al Señor que eso ya no estuviera más en la vida de mi hijo, que él pudiera restaurarse, y yo le decía al Señor que habían tantos proyectos que quedaron ahí como en suspenso. Pero le doy gracias al Señor por mi esposo, porque mi esposo, él siempre tenía más paciencia que yo, más tolerancia, y él tenía que sostenerme a mí, sostener a mi otra hija. Entonces yo le doy gracias al Señor, porque si no hubiera sido por el Señor, nosotros no estaríamos quizás contando ahora esta experiencia que hemos vivido como familia. Así que yo le doy gracias al Señor. Y como le digo, lo más impactante para mí fue eso, y no perder la fe, no perder la confianza en el Señor, porque a veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Porque las promesas que están en la Biblia son para nosotros, pero cuando pasamos por situaciones como la que yo viví con mi hijo, es difícil a veces creerle a Dios. Y eso es lo importante, creer a Dios en todo momento y bajo cualquier circunstancia, porque Dios siempre tiene la última palabra. A nosotros nos dijeron que Israel iba a morir y si no iba a quedar como un vegetal en una cama hasta que se muriera, pero gracias al Señor que no fue así. Así que yo le doy gracias al Señor por eso. Es muy especial cuando por ejemplo, como hemos dicho recién, que el Padre ha sido bueno y fiel. Amén. Pero también el esfuerzo de la vida es lo que nos ha enseñado Dios con su palabra. Y yo decía en mi corazón cuando ya estaba en la clínica Los Coihues, cuando la doctora me dice, bueno Israel, yo sabes que te quería comentarte que tú nunca más vas a poder cantar porque tienes traqueotomía. Y me dijo, aunque la doctora no me lo dijo así como, quiero decirte que no, fue muy amorosa, me dijo, bueno Israel, yo te lo digo con algo más tierno, para que no te preocupes, tú no vas a poder cantar. Y yo me recuerdo de mi corazón que yo dije, no doctora, si igual se puede, porque Dios me dejó la vida, como de mi corazón, de verdad. Y la doctora me decía, sí, pues, pero es que como tiene traqueotomía y que no va a poder. Y yo, gracias al Señor, le dije, doctora, ¿puedo cantar un poquito? Ah, miren, una de las cosas igual, que yo como de mis tantas operaciones en mi cabeza, yo no sabía las letras, en serio, pero en la música sí. Entonces, como por ejemplo, como ver hasta el himno nacional, yo me sabía la música, parará, pa, pará, parará, pero no la letra. Entonces yo, por ejemplo, le dije a la doctora, quiero cantar una canción, y canté el himno nacional, le dije a la doctora, y yo le dije, pero yo no sé la letra. Entonces yo le dije, porque mi nación es Chile y mi Dios ha sido fiel. Y la doctora dijo, no, me dijo Israel, ni pudiste. Y bueno, dije, realmente Dios es muy bueno y fiel. Lo más especial
de mi vida, yo no sé qué sería de mí si no tuviese al Señor. Y eso es una verdad. Yo no sé dónde estuviera ahora si no tuviese al Señor. Dios ha sido pero lo mejor. Dios, mira, una de las cosas que lo hemos comentado en la iglesia, Dios es nuestro Papá Celestial. Amén. Y eso, somos hijos de Él. Y como somos hijos de Él, Él ha sido pero amoroso, fiel, y tal cual eso se llama gratitud. Yo siento gratitud en mi corazón, así que tengo como la palabra en la que nos enseña que tenemos que hablar con fe, ¿verdad? Entonces yo hablo con tanta fe que yo, como Él me dejó la vida, yo voy a levantar más salvación el Señor como lo ha hecho en mí, para que la gente pueda ver que nuestro Dios es todopoderoso. Jesucristo es en nuestra vida que tenemos, así que yo seguiré cantando porque Él es muy digno. Y miren, David siempre dijo que Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, pero es muy digno del tiempo que le damos a Él. Y el tiempo como ir a la casa del Papá Celestial, que es nuestra iglesia, que lo bendecimos a Él. Así que yo, una vez más, agradecido estoy porque tengo a mi Señor y porque tengo a mi familia, porque tengo al Papá Celestial. Y siempre recuerden que Dios no es bueno, Dios es muy bueno, es muy fiel, es muy poderoso y es muy tierno con nosotros porque somos sus hijos. Yo le doy gracias al Señor porque a pesar de la gravedad del accidente que tuvo mi hijo, que todos me dijeron que iba a morir, se nos iba a quedar postrado en una cama, la voz del Señor, la última palabra del Señor fue otra, y el Señor podía haberse llevado a Israel, y Israel habría estado feliz de la vida de haber estado en la presencia del Señor porque Él es un hijo del Señor. Nosotros sabemos dónde vamos después de esta vida, hay otra, pero la orden del Señor fue que Israel tenía que volver a la vida, tenía que volver a donde su familia, donde sus amigos, porque es importante servir al Señor, buscar al Señor, porque el Señor le dijo a Israel que Él le iba a dar una gloria especial. Y yo en estos 7 años he visto reflejada la gloria del Señor en la vida de Israel. Quizás él todavía tiene problemas en lo secular, pero la parte espiritual el Señor lo usa y Él recuerda los textos de memoria, y hay mucha gente que puede llegar al Evangelio, conocer a Jesucristo a través de la vida de mi hijo y con el testimonio, porque él está obedeciendo a la palabra del Señor. Le dijo al Señor, yo te voy a dar una gloria especial, y así lo ha hecho, porque el Señor ha usado a mi hijo a pesar de este terrible accidente. Una de las cosas sí que son muy especiales, primera de Juan 4:19, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Amén.